Esto es el laberinto de Minotauro Beca. El martes toca lucha libre y hoy nunca nos rendiremos porque vamos a hablar de esta famosa frase y vamos a hablar de un personaje que voy a hablar de él porque cuando esa vuelta del wrestling y prácticamente yo me volví a conectar al wrestling porque lo conocí a través de las cintas de Telecinco y poco más y vuelve a España a través de cuatro de esas emisiones en el 2006-2007. Pues uno de los primeros, aunque los primeros iconos son Batista, Undertaker, Rey Mysterio, toda esta gente, para mí también gente como Chris Benoit, JBL, alguno más, David Finlay. Pues luego enseguida, porque luego a lo largo de 2007, creo que es a partir de 2007 cuando, creo que es antes de la WrestleMania por ahí, o justo después, se empiezan a hacer emisiones no de SmackDown, porque aquí lo que nos llegaba a España era SmackDown, pero aquí se empieza a emitir a Raw. Y en Raw, la estrella principal era John Cena. Algún día os hablaré también de Edge, que era como su archienemigo. Ahora todos dicen, el gran rival en la historia de John Cena ha sido Randy Orton. Bueno, eso fue a posteriori, pero para mí la gran realidad que tuvo muchos momentos de su carrera fue contra Edge. Pero bueno, eso daría para otro debate. Pero bueno, ese John Cena, ese personaje que yo empecé a conocer, claro, en esa época, en 2006-2007, coincidía con una película, que ya empezó a rodar películas John Cena en esa época, aunque seguía siendo luchador a tiempo completo, pero salió una película que se llamaba The Marine, y empezó a hacer ese personaje de marín militar, con el saludo, Claro, él había tenido al principio de su carrera un saludo, un personaje tipo rapero. Bueno, primero empezó con un personaje de otro tipo, con Takur Angle, ese debut que tuvo con Takur Angle, de la época de la actitud, la era de la actitud cambió a la era de la Ruthless Aggression, de una era con esas palabras que dijo John Cena de Ruthless Aggression, pues la regla de la agresión. Pues este camino que se fue poco a poco haciendo John Cena a lo largo de su carrera, pues es un camino que ha ido cambiando. Claro, prácticamente yo creo que yo que venía, por ejemplo, de esas cintas de Telecinco, Hulk Hogan, o Último Guerrero, esos personajes patrióticos, pues John Cena cumplió un poquito ese hueco que había, porque prácticamente no habíamos tenido un personaje así. Habíamos tenido personajes, yo que sé, Undertaker o Michael, pero no llegaban a ese nivel. Tenían un S, pero por ejemplo no eran tan patrióticos en ese sentido. John Cena fue un personaje patriótico. Luego se tuvo rivalidades con gente como Umaga, Rankali. Claro, con Rankali, un gigante de la India de 2 metros y pico, pues él era el típico americano patriótico que venía a defender la patria y es un personaje que en Estados Unidos en la lucha libre gusta bastante, y ese hueco lo llenó John Cena, y poco a poco pues tuvo ese protagonismo. Él mismo digamos que tuvo el apoyo de Vince McMahon y de la empresa, pero él poco a poco se lo había ganado, porque él estuvo a punto de ser despedido de WWE. Pero con ese personaje de rapero primero renació, y luego con un montón con el personaje este del marín, de saludo patriótico, una serie de cosas, y una serie en su carrera que fue evolucionando. Entonces, para que tengáis en cuenta, ahora mucha gente conoce a John Cena por las películas, porque John Cena, digamos que ha dado el salto a Hollywood y está haciendo películas. Salió en el Escuadrón Suicida 2, el remake no sé cómo llamarlo, ha salido en A Todo Gas, ha salido en un montón de franquicias y de películas, tuvo también la serie de Peacemaker, ha salido en un montón de sitios y es cada vez más conocido John Cena, pero siempre lo que más, digamos, su es la lucha libre, como The Rock. The Rock también saltó al cine, pero siempre va a ser un icono de la lucha libre. Y este último año, el año 2025, que es el año en que se retira, John Cena, que también nos ha vendido un poco la burra, como hacen muchos luchadores. Nos dijo a principios de año en el Raw de Netflix que iba a estar aquí a menudo, y de momento ha estado en el Royal Rumble. Va a estar en el Eliminator Chamber, y probablemente hasta WrestleMania no vuelva a estar. Entonces nos ha vendido, no es como Hiroshi Tanahashi en New Japan, que el hombre ha dicho que va a estar hasta el final, hasta el año que viene, Wrestling Kingdom, luego ya se retira, y el hombre está apareciendo en pay-per-views, en shows semanales, en otras empresas, está haciendo un tour de retiro bastante importante.
Entonces, en ese sentido, John Cena, yo creo que nos mereceríamos un tour de retiro por todos lados. Por ejemplo, a partir de marzo hay una gira europea de WWE por muchas ciudades europeas, entre ellas Barcelona. Pues no estaría mal que John Cena se pasara por ahí, pero ya os digo yo que lo veo muy chungo. A ver, en principio iba a rodar una película por Hungría, pues entonces podría hacer la escapada, pero justo con la suerte que hay, justo da la casualidad de que John Cena no tenga ya la película en Hungría y tenga que rodar en América y no pueda venir a la gira europea, que todo será esas cosas del destino. Pero es un personaje, John Cena, con sus rivalidades y que tuvo en su día contra CM Punk, esa Piper Bond que le hace CM Punk a John Cena, luego esos combates primero en Money in the Bank y luego en SummerSlam, esos combates míticos, contra Edge, que lo he dicho antes, contra Randy Orton, contra JBL cuando le quita el título en WrestleMania 25... contra Batista. Es que ha tenido grandes rivalidades, ha sido leyenda y ha creado en su día una cosa que es que John Cena oficialmente, esto digo oficialmente y en el personaje, como en la película tú un personaje aunque sea bueno en el papel tú le puedes odiar mucho luego como actor o como lo que sea, pero él oficialmente desde su época de rapero, cuando tuvo el personaje, a partir de ser campeón en 2005 del campeonato mundial, luego digamos que siempre ha sido face, siempre ha sido un chico bueno. Entonces yo ojalá me gustaría que en su último año de carrera tuviera, claro, siempre nos quedamos con este Toon Hale que diera. Es como cuando Cody Rhodes estaba en All Wrestling, todo el mundo quería que fuera malo y al final ¿qué hizo? Irse a WWE, volver siendo bueno, manteniéndose como bueno y siendo una leyenda y campeón mundial ahí. Así que bueno, a veces el público pide una cosa, pero esto es como cuando se dice, como dice mi amigo José el Camarero, que dice, el cliente no siempre tiene la razón. Pues en el público del wrestling a veces criticamos muchas elecciones, muchos aciertos o desaciertos que se toman, muchas decisiones, pero no siempre decimos, es que en WrestleMania yo pondría tal, no sé cuánto, tal, y nos creemos mucho más inteligentes desde el sofá de nuestra casa que un equipo de 20 guionistas, de gente que lleva 30, 40 años trabajando en ese negocio y sabe un momento por un lado dónde va una cosa, dónde va otra, entonces pasa esas cosas. Y John Cena no sabemos si va a estar por WrestleMania, si no. Sí, a ver qué tal su último año de retiro, pues eso es una auténtica leyenda y este fenómeno lo ha hecho en toda su carrera. Tenía muchísima gente que le seguía, yo recuerdo cuando esta época de 4 y en el instituto y luego más adelante la gente con sus camisetas y tal, pero es que claro, que creaba ese efecto contrario también. Nos creó mucho fan de los luchadores que luchaban contra él. Yo por ejemplo he sido muy fan de Edge, de Orton, de estos luchadores que luchaban contra él y me encantaban mucho estas rivalidades contra The Miz. A mí The Miz, por mucho que se le critique que cómo pudo estar en un main event de WrestleMania contra John Cena, es que a mí me encantaba porque era el chico bueno que podía contra todo y tenía que tener esos villanos a la altura. Entonces este tipo de, como pasa en los cómics o en otros productos, este tipo de superhéroes, de chicos buenos, crean sus antagonistas, sus villanos muy buenos. Entonces John Cena a lo largo de su carrera ha creado no solo rivales y luchadores muy buenos, que por cierto algunos también los ha defenestrado, pero bueno, sino que también stables. Recordemos que se creó para ir contra él un stable llamado Nexus, con los luchadores en NXT pegándole palizas y todo ello. O sea, ha creado stables, parejas que han ido contra él. Entonces, recordemos la pareja de David Yase y también el propio Cody Rhodes en su día. Y este tipo de agrupaciones, pues estos chicos buenos y tal, que crean mucha diversión. Había mucha gente que odiaba a John Cena. Recordemos el famoso evento DCW donde se enfrenta contra Rob Van Dam. Él tira la camiseta al público y en más de 4 o 5 ocasiones el público se la devuelve en plan que no quiero tu camiseta, que te la quedes con ella, que te odiamos y tal. Y ese es el fenómeno y para bien o para mal, claro, era como un clip, porque con Hulk Hogan era otra época también, pero Hulk Hogan hasta que se hace heel en la época de Hollywood Hogan en WCW,
en el famoso Basa Beat, traicionando a Randy Savage junto a Kevin Nash y Scott Hall. Pues ahí Hulk Hogan todo el mundo le quería, no tenía, era el típico Fed que todo el mundo le quería, pero John Cena creo que creó un fenómeno de aunque fueras face, aunque fueses un chico bueno, que la gente también te odiara, y esas dos masas, entonces la gente iba a los estadios para ver a John Cena porque le caía muy bien, o para gritarle, para decirle burradas, o para animar al rival que iba contra John Cena. Entonces, en ese aspecto yo creo que también John Cena y toda su figura ha sido bastante importante para el mundo del wrestling. A ver, como luchador en sí, lo que es en el ring, para mí no es un luchador buenísimo, no entraría en un top 10, ni siquiera creo que en un top 20 o 50, pero es un luchador, como se suele decir, funcional, tiene sus movimientos, tiene sus cosas, tiene su chispa con el público, porque otros luchadores que sí, que te hacen 20.000 movimientos, que son muy técnicos, que lo que tú quieras, pero luego no tienen ese clic que le hace con el público, esa conexión que nada necesitas, porque esto es algo que tienes que conectar con el público. Si no, por mucho que seas el mejor y hagas 500 suples, 400 saltos de la tercera cuerda y tal, si no tienes ese clip, pues le ha pasado a muchos luchadores que eran muy buenos en el ring, pero que no han tenido ese clip. Y John Cena, pues bueno, será una leyenda, entrará probablemente, no sé si este año o el que viene le meterán en el Salón de la Fama, le meterán ahí, porque yo creo que se lo merece por todo lo que ha hecho a través de su carrera, rivalidades contra The Rock, contra un montón de luchadores. Para mí uno de los combates favoritos fue en plena pandemia, ese combate cinematográfico contra el bueno de Bray Wyatt. Sabéis, tenéis un especial podcast cuando falleció Bray Wyatt, haciéndole un pequeño homenaje y hablando de su figura y todo lo que llevaba, esas historias, esas historias detrás del ring, todo ello. Como un director de cine, pues ese combate cinematográfico que tuvo con John Cena, cuando John Cena aparecía con otro traje y tal, apareciendo en otro escenario, es que me mola tanto. Para mí es mi combate favorito de John Cena y de WrestleMania en general, porque este concepto de cinematográfico, que yo creo que no lo veremos más, que fue una de las cosas buenas que nos dio en el wrestling la pandemia. Pues nada, ahí os dejo la figura de John Cena. Yo creo que todos prácticamente, no solo por la lucha libre, como digo, por las películas y por cultura en general, yo creo que no sé si ha llegado a ese nivel de Hulk Hogan, pero muy parecido, ha sido muy parecido también. A ver, en contraposición a Hulk Hogan, a John Cena a favor ha tenido las redes sociales, YouTube. Entonces Hulk Hogan tuvo lo que tuvo en todo el mundo, de ser una figura súper conocida en el mundo del wrestling, y tú ves hoy en día como cuando salía apoyando a Donald Trump rompiéndose la camiseta y tú dices, ahí va, si es Hulk Hogan, y es una figura. Hulk Hogan es muy raro, por mucho que no te guste el wrestling, es como la figura más importante y siempre está ahí. Yo creo que John Cena es un poquito eso. Como digo, ha tenido el altavoz que justo surgió YouTube en la época que empezó, surgió Twitter, Facebook, un montón de redes sociales, y tuvo también ese altavoz, que también eso hay que tenerlo en cuenta, que si Hulk Hogan probablemente hubiese tenido eso, mira que ha sido conocido, pero si hubiese tenido las redes sociales, mira que lo que hubiera petado mucho más. Entonces ahí os dejo el análisis a esta figura de John Cena, que se nos va en 2025 o no, porque a lo mejor hace un Ric Flair y 20 años después, o 15, o con 80 y pico años, fingiendo un infarto en medio del ring, vuelve a la lucha libre. Así que os dejo aquí este análisis sobre John Cena. Como decía una de sus famosas frases, nunca os rindáis, never give up. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.